Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Junto a la penumbra de un farol se dormirán todas las horas que quedaron por vivir, se dormirán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Son ahora mismo las 7 menos 4 minutos de la tarde de este 19 de febrero del año 2023. ¿Qué tal? Espero que estéis estupendamente, que hayáis pasado un fin de semana maravilloso. Ahí está mi madre. Hola mamá, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Por aquí en Austria la verdad es que hemos tenido un fin de semana, bueno, con vientos un poco huracanados, las cosas como son, pero bueno, pero un fin de semana casi primaveral. Dicen las previsiones del tiempo que la próxima semana vamos a tener otra vez frío y todas esas cosas, lo cual no deja de ser lógico en esta época del año. Esta semana hemos celebrado muchas cosas, entre ellas el Día de los Enamorados. Espero, los que estéis enamorados, espero que lo hayáis pasado bien en compañía de vuestros santos o santas. Hola María, ¿qué tal? Feliz domingo. Eh, y los que no, pues bueno, también es el Día de la Amistad. O sea, todos tenemos amor en nuestras vidas. Esto que estaba cantando era Porque te vas, de Janet, porque el fin de semana pasado, o sea, la semana pasada, que no hubo programa por problemas técnicos, internet, la técnica, que es en fin, que es traidora, pues se entregaron los Goya y un poquito antes pues se murió Carlos Saura, que justo el día antes de que le dieran el Goya de honor. Pero una cosa curiosa que me he enterado de esta canción que estaba cantando, de ¿Por qué te vas?, que es de José Luis Perales, es que ese ¿por qué te vas? No es una pregunta, como todo el mundo, como yo pensaba hasta ahora. No es ¿por qué te vas, hombre, y me dejas? Sino que es una... es una... todas estas cosas, todo lo que se dice en la canción, todo eso pasa porque te vas. Y... uy, me parece que... ¿Qué pasa aquí? Dios mío. Pues eso, son ahora mismo faltan 2 minutos, por cierto. Otra cosa que hemos celebrado y que a mí me ha hecho mucha ilusión, bueno, lo hemos celebrado, en fin, en Austria es una cosa, es el baile de la ópera. El baile de la ópera que a mí este año me ha hecho especial ilusión porque he visto a una persona por la televisión, yo lo he visto en la televisión, lo he visto desde lejos, he visto a una persona a la que todos los oyentes de La Tarde en Directo conocen y han visto también, y es a Daniel Vizcayo, que Daniel Vizcayo es naturalmente solista del Ballet de la Ópera de Viena y bailó en la... no sé cómo se llama esto. O sea, en la apertura de el Baile de la Ópera de Viena. Que fue todo muy bonito, por cierto, todo, como todos los años, con un altísimo nivel. No solo el ballet, sino también pues todas las demás atracciones, cantantes, músicos, etc. Y estuvo Jane Fonda también, como todo el mundo sabe a estas alturas. Jane Fonda, por cierto, muy simpática y una señora encantadora y en un estado de revista admirable para tener los años que tiene, que son 85. En fin, queda 1 minuto para que sean las 7 de la tarde, que es la hora oficial en la que empieza esta transmisión siempre y en la que entra la cabecera. Espero que me oigáis estupendamente, yo creo que me oís muy bien, por lo menos ya me habéis saludado. Y pues eso, con eso en este momento ya son las 7 de la tarde y por lo tanto pues entra la cabecera de La Tarde en Directo.
De nuevo, hola, hola, muy buenas tardes. Son ya las 7 de la tarde, esto es La Tarde en Directo. Yo soy Paco Bernal y espero que hayáis pasado un fin de semana estupendo y una semana, desde que no nos vemos, también estupenda. Pues eso, hoy, lo primero, muchas gracias por estar escuchando y viendo esta transmisión. Uy, que se me cae el pinganillo. Muchas gracias por estar viendo esta transmisión y, por supuesto, muchísimas gracias a la mayoría, o sea, a las personas que ven esta transmisión en diferido, utilizando los medios que existen para ello, que son básicamente tres. En primer lugar, pues la página www.vienadirecto.com, en donde quedará guardada en formato podcast en el canal de YouTube de Viena Directo, al que os animo que os suscribáis y me deis muchísimo amor para no perderos ninguna novedad de las muchas que hay. Y también en esta misma página de Facebook, en donde quedará guardada esta transmisión, mi voz y mi imagen, mientras dure Facebook. O sea, muchísimo tiempo. En fin, pues eso, muchísimas gracias. Esta semana vamos a hablar de básicamente de tres noticias, como ya os anunciaba. La primera, pues es que esta vez es que ha acabado. Esta semana se ha anunciado el fin de una institución auténticamente austríaca que ha durado ya 20 años y que esta semana pues se ha anunciado su fin. No su fin inmediato, sino el fin el día 31 de diciembre del año 2023. Me estoy refiriendo naturalmente al famoso GIS, al GIS, o sea, al canon que pagamos los televidentes y los radioyentes por escuchar las emisiones, por escuchar y ver, naturalmente, las emisiones de la radiotelevisión pública austriaca, la ORF, o sea, la ORF. Y la segunda noticia de la que vamos a hablar también de, pues eso, que hoy se cumple, bueno, no, esta semana que viene se va a cumplir un terrible aniversario, y ese terrible aniversario pues es el de la invasión rusa a la pobre república ucraniana, que nos ha conducido pues a estar en guerra en Europa por primera vez durante mucho tiempo. Es una guerra crudelísima, que ha provocado ya miles y miles de muertos, muchos desplazados, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a intentar un poco resumir qué ha pasado este año dentro de la ingente cantidad de noticias que ha generado la guerra, y también particularmente pues todas las cosas que tienen que ver, y hay muchas que tienen que ver, con Austria. Y por último, pues bueno, para terminar con un poco así de una cosa más ligerita. Para terminar con una cosa algo más ligerita, pues vamos a hablar del baile de la ópera, y vamos a contar unas cuantas quisicosas que pasaron esta noche de jueves. Como sabéis, el baile de la ópera se celebra siempre el último jueves del carnaval. En fin, pues de eso es más o menos de lo que vamos a hablar esta semana. Shirley nos acaba de saludar. Hola, hola Shirley, ¿qué tal? Espero que estés fantásticamente, espero que estés muy bien y espero que hayas pasado una semana también estupenda. Jorge también, Jorge está animadísimo. Dice, feliz domingo, Paco. No, así con muchos signos de admiración. Un domingo también felicísimo para ti, Jorge. Espero que allá donde estés, si estás en Austria, pues que también estés muy bien. Por cierto, ¿desde dónde me escucháis? Si tenéis si me podéis dejar algún comentario, pues eso, contadme desde dónde me escucháis, porque yo asumo que la mayoría estáis en Austria. En fin, pues eso, esta semana, entrando ya en materia, y no perdiendo más tiempo, son las 7:05 en este momento. Esta semana se ha anunciado el fin de una institución muy austriaca que a los españoles particularmente siempre les ha producido como extrañeza, ¿no? Y se trata del GIS. Como sabéis, la radiotelevisión pública austriaca, ya lo conté en el blog, la radiotelevisión pública austriaca se financia en gran parte, el grueso de su financiación
pues lo pagan los espectadores, lo pagan los receptores mediante un canon que se establece por receptor, o sea, por radio o por televisión. Por aparato de radio, el chisme, el canon para las radios es un poquito más pequeño y el canon para las televisiones pues viene a ser veintitantos euros al mes, que es bastante más que Netflix o bastante más que cualquier otra de las plataformas. Naturalmente, pues esto, como todos los impuestos, porque al fin y al cabo esto es un impuesto, pues a la gente pues no le acaba de gustar, no le acababa de gustar. Eh, para un momentito. Shirley dice, desde el sofá de mi casa en el distrito 7. Uy, muy céntrico. Muy céntrico esto. Tu sofá está en un sitio muy céntrico. El distrito 7 además es uno de los más bonitos de Viena, uno de los mejores. Bueno, sigo. Claro, esta cosa, cuando este canon se estableció, o sea, hace 20 años, más o menos, a principios de este siglo, pues Internet no estaba tan desarrollado como está hoy y no había la posibilidad de hacer streaming, o sea, de ver o de escuchar la radio y la televisión directamente por internet, sin pasar por la casilla de salida, o sea, directamente por internet, en directo, más o menos como lo que estáis haciendo ahora conmigo. ¿Qué pasó? Que alguien se quejó, este año pasado, alguien se quejó al Tribunal Constitucional Austriaco y dijo, oiga usted, ¿qué pasa? Los que tenemos radio y televisión tenemos que pagar y los que escuchan la ORF por internet, ¿qué pasa? No pagan. Entonces el Tribunal Constitucional Austriaco se puso a pensar y dijo, pues oiga, es verdad, esto es un trato desigual. Así que la solución, muy a la austríaca también, es que pague todo el mundo, porque todo el mundo más o menos tiene internet, o sea, todos los hogares tienen internet en su casa y la cobertura de los teléfonos móviles o de los aparatos inteligentes que son capaces de recibir internet, pues es prácticamente total. Entonces, lo que sea después de negociar con los interesados, la ORF no está demasiado conforme, pero bueno, han evitado hacer comentarios, pero la ORF no está demasiado conforme con la cuestión. Lo que sea a la conclusión a la que se ha llegado es que en vez de pagar un canon, lo que se va a hacer es una cantidad fija por hogar, una cantidad fija por familia, se puede decir, por hogar, un poquito más baja que lo que ahora es el GIS, que es más o menos, ya digo, 25, 26 euros, 24, depende del Bundesland donde se esté, porque hay algunas diferencias. Y una cosa que sí que están pidiendo algunos miembros del gobierno es que este nuevo impuesto que financia la televisión y la radio públicas, importantísimo que exista una televisión y una radio pública de calidad y confiable, como ya hemos visto durante la pandemia, sea bonificable, se pueda reducir si las personas están en una situación vulnerable, porque claro, evidentemente, sobre todo en los tiempos en los que estamos, y debido a la guerra, y con esto enlazaremos más tarde, pues no todo el mundo se puede permitir gastarse pues 20 euros en televisión se puede considerar un gasto más o menos pues superfluo para algunas familias. Se puede decir 20 euros no son nada, pero bueno, dependiendo de cuáles son tus ingresos, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la conclusión a la que se ha llegado. ¿Cómo se va a hacer en concreto? No se sabe todavía. Lo único que está claro es que con el 31 de diciembre se acaba el sistema actual y se incluye este sistema, este nuevo impuesto, que lo que hará será que también las personas que vean la ORF, que hasta ahora han estado viendo la ORF de gorra, o sea, por internet, pues puedan hacerlo así. No sé qué os parece a vosotros, no sé qué pensáis vosotros de este impuesto, de este nuevo impuesto. Yo personalmente, a mí me parece que la ORF es una televisión
muy necesaria, como creo que en general son necesarios, muy necesarios, unos servicios públicos de calidad, y que aquí hay muchas de las críticas que se hacen en la ORF, pues vienen de parte, son críticas de parte, efectivamente, o sea, de personas o de entidades que tienen unos intereses aparte, como puede ser Bustefao, las televisiones privadas, etcétera, etcétera. Es cierto que durante la pandemia pues ya se ha visto lo importante que son unos medios de calidad públicos para que no se difundan bulos, teorías extrañas y cosas así. En fin, no sé qué os parece a vosotros. Esta ha sido una de las noticias más importantes de la semana, o por lo menos una de las noticias que más repercusión popular ha tenido. Son las 7:11 de la tarde, yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo, que es el programa, la emisión en directo, en donde normalmente pasamos revista todos los domingos a partir de las 7, entre las 7 y las 7:30, 8 menos 20, a la actualidad austriaca, a lo que ha dado de sí la actualidad austriaca durante la semana. Muchísimas gracias por estar escuchando esta transmisión. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todas las personas que, como digo siempre, en algún momento del futuro la escucharán en diferido, utilizando los medios que existen para ello, que son pues www.vienadirecto.com, en donde quedará guardada mi voz en formato podcast. También en Facebook, en esta misma página de Facebook, en donde quedará guardada mi voz y mi imagen. Y también en YouTube, en donde quedará colgada el vídeo de esta transmisión, lo mismo que otros vídeos que también cuelgo de temática, pues bueno, más o menos afín al blog. En fin, antes, para dar paso a nuestro siguiente tema, tengo que decir que hace más o menos un año pasó esto. Hola, muy buenas tardes a todos, aunque bueno, la verdad es que no hay muchos motivos para alegrarse. Bienvenidos a La Tarde en Directo, un domingo más en el que probablemente esta sea la emisión más difícil que voy a hacer en los 2 años que llevo haciendo esta emisión, este programa en directo. Pero la vida sigue y tenemos que hacer lo posible por mantenernos, por mantener la calma sobre todo, y por tener un poco de en lo que está pasando. Bueno, el jueves, como sabéis, el jueves de madrugada, 6 de la mañana, hora de Moscú, un poquito antes de madrugada en el resto de Europa, me parece que son 2 horas de diferencia, por las 4 de la mañana de madrugada, el presidente Putin daba la orden de empezar a invadir Ucrania. Invadió, naturalmente, ha sido hasta ahora una invasión de libro, como ha dicho el profesor de historia Julián Casanova, que me honra con su amistad. La invasión se produjo pues por el norte, o sea, por la zona, entrando por Bielorrusia hasta llegar a Kiev, y por la zona que todo el mundo esperaba, que es la zona este de Ucrania, donde están las repúblicas independentistas, los territorios que se han autodeclarado independientes, que son el Donbass y Luhansk. Efectivamente, estas son las imágenes de archivo de hace pues poco menos de un año, en donde pues yo contaba, fue el programa inmediatamente después de aquel, inmediatamente posterior a este jueves, porque además fue jueves, 24 de febrero, en donde empezó la invasión de la guerra de Ucrania. Como sucede en otros muchos sitios y como sucede con muchos otros acontecimientos con muchos otros acontecimientos históricos, pues todos tenemos más o menos un recuerdo del momento en el que estábamos. Aquello fue, pues la verdad, yo estaba haciendo teletrabajo en el momento en que llegó la noticia, en el momento en que, bueno, me desperté, me levanté, porque la cosa fue a las 4 de la mañana. Así pues, y recuerdo perfectamente pues la sensación de decir, bueno, lo inevitable ha sucedido y ha sido una cosa tremenda. Antes de seguir, Leo dice,
mi tocayo, porque yo también me llamo Javier, dice: muy buenas tardes. Como dijiste, a los españoles les da repelía el pago del GIS, ya que en España es gratis la radiotelevisión estatal. Acostumbrados a lo gratis, y aquí se paga, no queda otra. Si allí se pagara sería como aquí. Efectivamente, una de las cosas que les pasa a los españoles es esa, que no estamos acostumbrados a pagar por la televisión. Es cierto, pagamos, lo que pasa que no nos damos cuenta, porque se paga por vía de impuestos. En fin, pues lo que os decía, la madrugada del 24 de febrero del año pasado, del año 2022, sobre las 4 de la mañana, Rusia invadió Ucrania. Como sabéis, como ahora sabemos todos, y entonces solamente nos podíamos figurar, el plan de la Federación Rusa, el plan del Estado Mayor del Ejército de la Federación Rusa era conquistar Ucrania pues en menos que se como en chupachus. O sea, en una cosa como pues 2 días o una cosa así, y ellos confiaban en dos cosas, confiaban principalmente pues en el efecto sorpresa y confiaban sobre todo en que habría una mayoría de personas en Ucrania, una mayoría de los habitantes de Ucrania que estarían esperando a las tropas rusas con los brazos abiertos. No sucedió así, como todos sabemos, y esos planes de una victoria rapidísima, una victoria relámpago del ejército ruso, pues no se produjeron, por una combinación de factores. En primer lugar, porque, bueno, como ya vimos todos, pues el ejército ruso pues es bastante menos... estaba bastante menos organizado de lo que todos hubiéramos podido pensar. Hay que pensar también que en Rusia reina una corrupción galopante, entonces, pues bueno. Y sobre todo lo que pasa en los países autoritarios, que nadie se atrevía a decirle la verdad a Vladimir Putin. Esto por el lado ruso. Por el lado de los ucranianos, pues evidentemente lo que sucedió fue que en contra de lo que pensaban los rusos, pues hubo un clamor popular en contra, y sobre todo las primeras horas fueron fundamentales, y apareció un liderazgo inesperado, que es el de Volodymyr Zelensky, que se ha convertido en una de las personas más populares y probablemente más admiradas del mundo, porque ha demostrado un valor enorme a la hora de dirigir a la nación ucraniana, el presidente ucraniano. Y un tercer factor que no hay que despreciar es que evidentemente Occidente ayudó, lo mismo que sigue ayudando, ayudó a los ejércitos de Ucrania. Bueno, en aquellas primeras horas frenéticas en donde el mundo, la verdad es que contuvo el aliento, contuvimos todos el aliento, rápidamente Occidente, con una rapidez que la verdad podían haber demostrado antes, se organizó, y los socios europeos, y empezamos a ver cosas que prefiguraban los cambios que se han producido a toda velocidad en Europa y en la geopolítica mundial durante estos últimos 365 días, en un triple frente. En primer lugar, pues bueno, hubo medidas bélicas, naturalmente. Los aliados, desde aquel momento, los aliados, o sea, la OTAN y los países que no son de la OTAN, por ejemplo Austria, que también Austria ha contribuido, le dieron no solo pertrechos, armas y bagajes, sino también una cosa que ha sido importantísima durante todo lo que llevamos de guerra en Ucrania, y ha sido el aspecto de la inteligencia, los servicios secretos. Os sonará muchísimo que, por ejemplo, que siempre que de vez en cuando saltan a los medios boletines diarios o boletines muy frecuentes del servicio secreto inglés, por ejemplo, contando cosas a propósito del devenir de la guerra, pues bajas, por ejemplo, intentando hacer una labor de contrapeso a la propaganda rusa, que naturalmente la propaganda rusa lo que quiere es desmoralizar al enemigo. Y también, todas esas cosas que nosotros no sabemos, o sea,
todas estas informaciones que los servicios de inteligencia occidentales y los Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera, le pasan a la parte débil de esta cuestión, que es el ejército ucraniano, para decirles, señores, un poco como Gila, ¿no? O sea, yo creo que hoy el enemigo va a atacar por aquí, ¿no? Y luego también otra cosa que ha sido fundamental ha sido las labores de formación que se van a prolongar y se siguen prolongando, las labores de formación de los soldados ucranianos en territorio de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque naturalmente las guerras actualmente pues son unas cosas, las guerras se libran en un terreno, se libran con aparatos muy complejos y todos, aparte de que los ucranianos sean unas personas muy listas que han adaptado los drones, estos drones de juguete para tirar bombas y cosas así, aparte de eso, pues naturalmente todo este equipamiento que Occidente le ha entregado al ejército ucraniano, pues hay que aprender a manejarlo. Entonces, pues ha habido formaciones en Polonia, ha habido formaciones en Alemania de soldados, de personas, de equipos, y eso ha sido una cosa muy importante. Y seguirá siendo muy importante. Bueno, ese ha sido el frente bélico. Otra cosa que sucedió en aquellos primeros días, justo en los días antes a que yo emitiera estas informaciones que habéis visto, es que también se produjeron las famosas sanciones a las que nos hemos tenido que acostumbrar nosotros también, porque las sanciones siguen siendo muy controvertidas, las sanciones económicas. Hubo algunas bastante espectaculares. Que siguen ahí y que no está claro, se esperaba que impactaran gravemente en la economía rusa, pero no están teniendo de momento el impacto que se esperaba, a pesar de que la economía rusa está en una grave recesión. O sea, en este momento no solo es importante el retroceso de la economía rusa, sino también le afectarán más a largo plazo por la pérdida de, por ejemplo, de componentes tecnológicos que van a dificultar mucho que se innoven, por ejemplo. Jorge dice que las sanciones no parecen afectar a Rusia. No es verdad. No es verdad, las sanciones, el problema es que estamos tratando con un Estado autoritario. Lo que Rusia no va a hacer en ningún momento es dejar de producir bombas o dejar parar su industria armamentística para dedicar esos recursos a otras cosas. Ahora mismo, en este momento, la economía rusa está retrocediendo mucho. No ha sido una quiebra como la que muchas veces se vaticinaba, pero sí que es bastante problemático. Yo lo sé porque trabajo en una empresa pues que se dedica al comercio internacional y hacer negocios con Rusia en este momento, o que Rusia haga negocios con cualquier entidad que esté fuera de Rusia, es muy, muy difícil. O sea, es complicadísimo. Importar o exportar a Rusia en estos momentos es muy difícil, más que nada porque los bancos rusos entran dentro de las sanciones. ¿De dónde saca dinero Rusia para una guerra tan larga? ¿De dónde saca dinero Rusia para una guerra tan larga? Pues esto tiene ha tenido algunas respuestas. Rusia sigue vendiendo petróleo y sigue vendiendo gas, y nos sigue vendiendo petróleo y nos sigue vendiendo gas. Rusia, por ejemplo, sigue vendiendo diamantes en el mercado de Amberes, por ejemplo. Rusia sigue exportando tecnología nuclear. Y Rusia, por supuesto, tiene esa prioridad. Rusia es un estado militarista. En cualquier caso, resulta pues bastante complicado en este momento para Rusia producir bienes de consumo.
bienes de consumo que sean que estén a la altura de la tecnología, por ejemplo, que utilizan los bienes de consumo europeos o del resto del mundo. Ahora mismo, por ejemplo, los coches que se fabrican en Rusia, por falta de chips y por falta de materiales electrónicos, tienen que salir sin materiales electrónicos. De hecho, se están resucitando la producción de coches de la época soviética, de coches analógicos. Esto a lo largo, o sea, esto implicará que si esto sigue así y la situación en Rusia y la situación de la guerra sigue como va, pues Rusia tenga graves problemas para Rusia estará ahora mismo está aislada, está muy aislada. Otra cosa que pasa, por ejemplo, es con la que Rusia tiene un enorme problema en estos momentos y va a tener más en el futuro, es el tráfico aéreo. Ahora mismo está prohibido exportar a Rusia o importar desde Rusia. Naturalmente hay pues eso, recovecos y cosas así, pero ahora mismo es muy difícil que a Rusia lleguen repuestos para arreglar los aviones. De hecho, una de las cosas que están haciendo las compañías aéreas rusas es aparcar determinados aviones para destriparlos, o sea, para sacar piezas de repuesto. Bueno, después de los primeros meses, sigo con la historia, después de estos primeros meses Rusia se replegó cuando se vio que aquello que no podía avanzar y trató de concentrar sus ofensivas en las repúblicas del Donbass, en esa zona que es la zona limítrofe entre Rusia y Ucrania, y pretendían, pues eso, terminar la guerra, pareció que pretendían terminar la guerra conquistando esa franja de tierra y dando los hechos consumados. De hecho, bueno, pusieron ahí unos gobiernos títere que se declararon independientes de Ucrania y se acercaron a Moscú para intentar explicar, para intentar entrar en la Federación Rusa. Les acogieron, pero muy poco después de hacerlo, Rusia perdió esos territorios. Los gobiernos europeos, pues mientras tanto, pues recordaréis que intentaron deshacerse de la dependencia energética de Rusia y empezamos a tener nos familiarizamos todos con el problema del suministro del gas. ¿Os acordáis? Fue una de las cosas que a partir de la primavera del año pasado de la que hablamos todos. ¿De dónde sustituir el gas que nos importaba Rusia? Creo recordar que ahora mismo el consumo de gas ruso de Austria ha caído hasta un 20% de lo que era, que es muchísimo. Esto tuvo consecuencias. Las consecuencias fundamentales y además provocadas y queridas desde Moscú, desde el Kremlin, pues fueron pues que subieran los precios y que las economías europeas pues tuvieran los problemas que todos sabemos. Todos nos hemos tenido que acostumbrar pues a la inflación, que es una cosa, a la subida de los precios. En fin, esto es... ahora, antes de pasar a la incidencia de la crisis en Austria, pues me gustaría daros las gracias por estar escuchando esta transmisión. Esto es La Tarde en Directo. Yo soy Paco Bernal y hoy estamos hablando con un poco de profundidad de este aniversario que se va a cumplir esta semana, que se va a cumplir también, por cierto, un jueves, como en el momento en que fue el viernes, más o menos en la altura de la semana en que pasó la invasión, que fue la invasión de Rusia, la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Muchísimas gracias por estar escuchando esta transmisión y muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento del futuro la escucharán utilizando pues los medios que existen para ello, que son 3. Esta misma página de Facebook, www.vienadirecto.com, en donde quedará guardada en formato podcast, y también lo diré en el canal de YouTube, en donde quedará el vídeo también.
En fin, ¿qué ha pasado en Austria? ¿Qué consecuencias ha tenido en Austria la invasión, la guerra? Bueno, en primer lugar, la subida de la extrema derecha. La extrema derecha que ha intentado parar cualquier ayuda del gobierno austriaco a los ucranianos con el pretexto de que era una ruptura de la neutralidad. Luego también los antivacunas que se han reciclado en lo que se llama Fairdenker. Ayer se manifestaron, por cierto, en Viena. Ayer había convocada una manifestación. También Austria se ha replanteado durante estos meses una cosa, y es su neutralidad. Como sabéis, Austria es neutral. La neutralidad austriaca, como ya explicamos en su momento, quiere decir que Austria no está alineada en ningún bloque. O sea, en el momento en que la neutralidad austriaca nace, Austria no estaba ni en el bloque comunista ni en el bloque capitalista. Y entonces, bueno, cuando aparece pues esta guerra en donde están implicados todos los socios o la mayoría de los socios austriacos en la Unión Europea, pues Austria se replantea qué hacer con esa neutralidad. Luego también otra cosa que sucedió, otra consecuencia que ha llegado a Austria es la enorme cantidad de personas procedentes de Ucrania que llegaron. Por ejemplo, esta persona. My name is Nina. Came from Kiev, but born in Mariupol. All my family in Mariupol. Mariupol is my native city. In Austria, I'm living since start of June. It was 28th of February when I was evacuated by bus to Bulgaria, and was staying in Bulgaria during 3 months, and then come here. Ukrainians didn't expect such things. That's why at the beginning there were no any evacuation organized. It was 24th of February when the explosions and everything started, and it was just near the Kiev because they were going to invade Kiev, occupied Kiev in very fast. They were hoping this. 24th, 25. It was really very hard because we were sitting all the time in the basement. I spent a night, like in 21st of February, spent a night with my son in the basement, and I decided that I can't do it anymore because it's too hard. You can't sleep, anything. And we come back home. But se trata de Nina. Nina es una persona que huyó de Ucrania, perdón. Ella vivía en Kiev cuando empezó la invasión, pero nació en Mariupol, que es uno de los nombres de esa geografía ucraniana que se han hecho famosos durante estos días, lo mismo que Kharkov, Lugansk y otros lugares que han sido bastante machacados por la artillería austríaca. Yo entrevisté a Nina en el verano del año pasado, en el verano del año 2022, y nos dejó su testimonio, un testimonio terrible de cómo pues una ciudad, los civiles, las personas normales como vosotros y como yo, sufrieron enormemente las consecuencias de una invasión que era como una película distópica, porque nadie creía que las tropas de Putin en algún momento entrarían en Ucrania con la violencia, en principio, con que lo hicieron y con que lo siguen haciendo. ¿Qué consecuencias, qué perspectivas se abren? Y con esto ya termino. Pues las perspectivas que se abren, la verdad es que parece ser que la guerra va a continuar por lo menos durante un tiempo, porque no parece que ninguna de las dos partes, ni los ucranianos y sus aliados, ni la Federación Rusa, tengan la posibilidad de cambiar el sentido de la guerra hoy por hoy. En cualquier caso,
es lamentable decir que, pues que los ucranianos tienen de momento una ligera desventaja porque, como sabéis, Rusia reclutó soldados entre los hombres en edad militar, y esos soldados entrarán en servicio dentro de poco, en cuanto el tiempo, o sea, en cuanto llegue la primavera y el tiempo lo permita. Por eso, entre otras cosas, así hay que interpretar que Rusia, que Volodymyr Zelensky, que Ucrania esté pidiendo pues más armas, más bombas, más munición, etcétera, etcétera, para intentar compensar esa ofensiva rusa que se prevé. Que no se sabe cuándo será, pero que es probable que también suceda más o menos en el momento en que pues empiece la primavera. En Austria, pues no se sabe. No se sabe, más o menos continuará la cosa como está. No es probable que Austria cambie en este momento de su estrategia, cambie de su posición con respecto a Austria. En estas últimas semanas, en esta última semana, hemos tenido un incidente diplomático de los que menudean entre Rusia y Austria últimamente, bastante bronco, en donde la Federación Rusa, portavoces del Ministerio de Exteriores de la Federación Rusa, han amenazado a Austria con consecuencias porque Austria expulsó a cuatro diplomáticos rusos de Viena, que estaban en Viena. Bueno, de estas las ha habido de todos los colores, ha habido expulsiones y también de diplomáticos, y también expulsiones incluso de un espía, o sea, un señor que se dedicaba, que vivía en Austria, por cierto, de las ayudas sociales, y que se dedicaba a espiar. Vivía de las ayudas sociales sin necesitarlas, por cierto, y se dedicaba a espiar para la Federación Rusa y pasaba secretos y estaba todo el tiempo volando hacia Moscú, etcétera, etcétera. Entonces, esta semana, como os digo, el gobierno de Moscú, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú, ha amenazado a Austria, la República Austriaca, con consecuencias. No se sabe qué consecuencias, pero con consecuencias por esta expulsión de 4 diplomáticos rusos que estaban en la embajada de Rusia en Viena. Como sabéis, por cierto, yo os lo digo ya, hemos hablado de ello bastante, pero Viena es una de las capitales del mundo del espionaje, por muchas razones. Por tradición también, como todo pasa en Austria, pues también por tradición. Austria, o sea, Viena es una de las ciudades en donde sin duda hay muchísimos espías. Se hablaba también, hay algunas personas que hablan de una influencia rusa, influencia del gobierno de Moscú, a través, por ejemplo, del FPÖ, de la extrema derecha. Esta semana hemos tenido también otra noticia relacionada con eso. Porque un medio austriaco, Profil, una revista, ha publicado un extenso reportaje en el que se abre el interrogante a propósito de si el FPÖ, la extrema derecha austriaca, recibió desde dinero desde Moscú, y se dan una serie de pruebas y tal. Tanto la socialdemocracia como los conservadores han recogido estas noticias y han pedido explicaciones en el Parlamento a la extrema derecha austriaca, que naturalmente lo niega todo, pero no quiere hacer públicos los contratos que tenía suscritos con Rusia Unida, que es el partido, como todos sabemos, de Putin, el nieto de Spiridión, porque el abuelo de Putin, por cierto, que se llamaba Spiridión Putin, Spiridión Putin era cocinero de Stalin, curiosamente. Historias de familia. En fin, son las 7:39 de este 19 de febrero del año 2023. Con esto hemos terminado de momento con el asunto de la guerra de Ucrania. Bueno, esta semana hemos tenido el baile de la ópera, como sabéis, que se celebra el último jueves de carnaval.
Esta semana que viene también será el martes de carnaval, con lo cual comeremos, los que estamos aquí, comeremos ensalada de arenque, que es una cosa que se hace siempre en carnaval aquí. Y nada, pues eso, esta semana en el baile de la ópera, pues aparte de ver a Daniel Vizcayo, pues tuvimos la ocasión de ver muchísimas cosas muy impactantes y sobre todo pues eso, que dan pie a mucho cotilleo, particularmente la presencia de Jane Fonda, que llegó aquí el lunes, si no recuerdo mal, y se fue el mismo jueves por la noche, se volvió a América. A Jane Fonda la trajo Richard Luckner, que es pues uno de los personajes de la sociedad austríaca, y la verdad es que fue, al contrario de lo que sucede con otros personajes famosos, la verdad es que fue una señora encantadora todo el tiempo. Ahí se nota también que los americanos en esto tienen mucha más experiencia que los europeos. Los actores hollywoodienses viven en esa mentalidad de que viven para el público y que tienen que ser simpáticos con los medios. Y Jane Fonda, la verdad es que estuvo muy amable, tanto con todos los periodistas como con la ORF, que la entrevistó también, la cadena pública austríaca. Y explicó, pues eso, que ya había venido aquí, pues porque necesitaba el dinero y porque era una señora mayor que tenía que pagarse los tratamientos médicos, que como sabéis, la seguridad social en América es muy cara. Os recomiendo que busquéis, que estará por las redes, está en cualquier caso en la TVTech de la ORF, os recomiendo que busquéis, pues eso, la apertura del baile de la ópera, que después de 2 años de pausa, pues la verdad es que todos lo cogimos con muchísimas ganas y o sea, los debutantes, el baile de los debutantes, la famosa polka, los cantantes de ópera, la música, el coro infantil de la Staatsoper, de la ópera de Viena, que fue muy bonito. Y como os digo, yo decía siempre que en Austria con el baile de la ópera es como si todos los años se nos casara una infanta o una princesa, ¿no? Porque es un enorme despliegue de, pues eso, de glamour y de medios y sin duda uno de los momentos álgidos junto con el concierto de Año Nuevo de la televisión en Austria. En fin, pues con esto terminamos, vamos a terminar el programa. Momento en el que pues eso, semana en donde donde hemos revisado este aniversario, perdón, que me quedo colgado, hemos revisado este aniversario de la invasión rusa de Ucrania. También hemos hablado de otras cosas, hemos hablado del fin del GIS y hemos hablado también un poquitín del baile de la ópera. En fin, muchísimas gracias por haber estado viendo esta transmisión, escuchando mi voz en directo. Muchísimas gracias a todas las personas que la veréis en diferido por alguno de los canales en que se puede ver en diferido. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo domingo, día 26, a las 7 de la tarde. Que será el último programa en 2 semanas, porque me voy a ir de viaje y no va a haber programa en 2 semanas. Hasta entonces, os deseo que paséis una semana maravillosa, una semana estupenda. Muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por ver esta transmisión y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, chao, chao.